ñoño, ¿no? Decir, no, la Biblia lo escribieron los hombres. Obviamente, no bajó Dios a escribirla, ni tampoco les dictó. Aunque algunas partes ellos oyeron la voz literal. Es que ahorita vamos a ver en esta parte cómo unos recibieron la orden. Escriben un libro lo que ves, escribieron por visión. Otros escribieron porque oyeron. Y otros escribieron porque el Espíritu de Dios los movió. Pero todos estaban inspirados por Dios. A ver, tengo un comentario. Me llama la atención cómo cuando el Señor le da vida al hombre, dice que sopla aliento de vida. Y también he leído que la palabra es palabra viva. Entonces da la impresión como de que ese aliento, que es la palabra terminada, que tiene vida, es lo que escribieron, pues es lo divino, lo santo. Sí, realmente dijo el Señor Jesucristo, fíjense lo que dijo, las palabras que Dios he hablado son espíritu y son vida. Es que sí, exactamente. De hecho, el vocablo para espíritu tiene que ver con neuma en lo que es el griego y ruaj en lo que es el hebreo, ¿no? Pero que es el soplo. Pero que conste, no es la respiración natural ni es el soplo de una brisa. Es insuflar, es meterle algo, es poner dentro. No sé si el profesor quiera comentar algo, porque, a ver, profesor, ¿algún comentario, cambio? Sí, para las dos palabras griegas, ¿no? Es sentido como empujar, ¿no? Viene en el sentido de, esto de esperó, se traduce como inspirados por Dios en el ámbito profético. Es como empujados por Dios. En el sentido, una carga que se sintió sobre ellos y ellos hablaron, pero no porque tenían el deseo de hablar, sino que hubo algo que los motivó a hablar. Ese es el sentido de inspirado. Pero es muy diferente a la otra palabra de 2 Timoteo 3:16, la palabra para pneustos, que significa este sentido de inspirado, que significa como aire. Es lo mismo cuando usted habla. Cuando usted habla no puede pronunciar palabras si ya sea por inhalación o por exhalación, tiene que estar el aliento. El sentido retórico de la palabra, o el sentido de la palabra, lo que quería graficar Pablo era, esto salió del propio aliento de Dios, de sus propios labios. O sea, no es que a alguien se le ocurrió, que alguien lo quiso decir, que alguien estuvo un rato entusiasmado en escribir algo interesante. No, esto salió del mismo aliento de Dios, y cuando Dios despide aliento, cuando Él habla. Ese es el sentido que trata de inducir Pablo utilizando este concepto de inspirados, ¿no? En el hebreísmo que está usando, o sea, en el concepto griego que usa ahí, es este sentido. Tal cual como ustedes hablan y sale su aliento, sale un aire de su boca, esto salió de dentro de Dios, de sus propios labios cuando Él habló. Cambio. Correcto, hermano Ornelas. A ver, saluda a todos los alumnos acá para que se emocionen, diles desde dónde hablas y a ver quién te contesta por acá, y si no, pues aquí está el profesor de teología y un servidor. Adelante con la pregunta, Ornelas, cambio. Adelante, Ornelas, ahí están los micrófonos, cambio. Hola, muy buenas noches a todos, que Dios los bendiga, un fuerte abrazo y saludos desde la ciudad de Colima, México. Mi pregunta, pastor, es respecto a esto de mi inspiración. Yo he escuchado unas personas que dicen respecto a Pablo, que de repente cuestionan algunas doctrinas que Pablo, pues, se puede decir que enseñó en la palabra, y la cuestionan de este modo, dicen, ¿Pablo estaba siendo inspirado por Dios o lo habló siendo hombre? Y de esta manera lo pone entredicho. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? Yo digo que si está en la Biblia, pues, más que nada me gustaría su opinión respecto a ese tema. Cambio. Un saludo, hermano Ornelas. Bueno, como dijo René, que Pablo hacía la diferencia, así dice el Señor, pero luego decía, esto no lo dice el Señor, lo digo yo, doy mi punto de vista, dice, y también creo que he alcanzado algo de sabiduría. Entonces, sí hay opiniones de Pablo
Por ejemplo, dice, el que da a su hija en casamiento hace bien y el que no la da hace mejor. No puedo decir yo que no voy a dar a mi hija porque Pablo opinaba así. Pero él deja muy claro que no es palabra de Dios, ¿no? Entonces sí hay partes, pero son mínimas, hermanos, son mínimas siempre y cuando no se tome con malicia para querer invalidar una parte del Evangelio. ¿Algún comentario, hermanos? Oh, ok. Profesor, ¿nos dice algún comentario ahí para Ornelas? Cambio. Sí, hay que ver el contexto histórico. ¿Por qué Pablo introduce esas cosas bajo un contexto histórico? Por ejemplo, en la misma Biblia encontramos que Pablo le dice a Timoteo que se circuncide. Y es el mismo Pablo que él criticó a los Gálatas. Entonces, ¿eso no es inspirado por Dios? Sí, es inspirado, pero hay que ver el contexto. El contexto era no provocar a los judíos en un momento de transición, saliendo de la ley y entrando a la gracia, que fue un proceso largo para los judíos. Hay que entender el contexto, no tan solo escritural, sino el contexto histórico, el contexto sociológico. Hubieron muchos problemas, fue un problema, y Pablo lidió con eso. No eligió a cualquiera, Dios eligió a Pablo, porque tenía mucho tacto, era muy inteligente. Y más lo que Dios le movió en el Espíritu Santo a actuar en cada uno de los puntos, hay que entender por eso. Por ejemplo, cuando coloca algunas normas para algunos lugares, es propio de un contexto, ¿no? Muy diferente a otro contexto, de acuerdo a qué carta está escribiendo. No se puede ignorar eso. Si uno no ignora eso, está leyendo la Biblia como muy plana. Pero cuando uno entiende eso, empieza a tomar profundidad a las Escrituras, y me doy cuenta de varios detalles que bajo una estructura plana no lo puedo ver, ¿no? Ese es el proceso que nos ayuda a Dios a entender mejor y correctamente las Escrituras, y se adquiere por estudio, por lectura y por meditación, ¿no? Es un proceso amplio, pero no es imposible de alcanzar. Carlos. Buenas noches, mis hermanos, les saluda David Quevedo desde la ciudad de Buenos Aires, 1:27 de la mañana, reportando señales de acá. Estaba yo viendo o escuchando al pastor y me vino a la mente la revelación que Jesucristo le dio al ángel para que le diera a conocer a Juan. El libro de Apocalipsis lógicamente ha sido inspirado por el Señor, pero a diferencia de esto, es una revelación que le fue dada a Juan. Es decir, me encantaría que el pastor diera su opinión sobre esto. Cambio. Un saludo, David, hasta Buenos Aires. Qué bueno que te desvelaste con nosotros. Sí, efectivamente, hace ratito hacía un comentario yo a los alumnos acá. A Moisés oyó la voz de Dios. Otros vieron y describieron la visión. Otros fueron empujados por Dios, sin oír la voz, pero desde adentro empujados. Es como cuando dice, vino a mí palabra de Jehová. Esa es inspiración también. Pero Juan, sí es cierto, hermano, que hay algo superior ahí, desde mi punto de vista, concuerdo contigo, que en el último libro de la Biblia es Jesucristo mismo, en persona, el que le entrega la visión a Juan. Ya no es el Espíritu Santo, pues. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Entonces hay mucha más contundencia, me parece a mí, en el libro del Apocalipsis en cuanto a la forma de entrega, ¿no? Claro, también hay mucha contundencia allá con Moisés, donde habló con Dios y recibió la ley. La recibió a través de ángeles, dice el libro de Hechos, recibiste la ley por disposición de ángeles o de mensajeros. Pero acá es el mismo Jesucristo el que le dice, yo soy el que vivo y he sido muerto. Y mira, te mostraré el misterio de las cosas que describe, las cosas que son, las que han de ser y las que han de ser después de las que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Hay algo poderoso ahí, ¿no? Amén, hermano David. Sí, concuerdo ahí contigo. Bueno, hermanos, vamos a terminar el estudio. Tengo, ¿cuánto tiempo, hermano?
media hora para tocar el último punto que me gustaría que participaran todos los de la sala. Jesucristo es el centro de las Escrituras. Digan conmigo, hermano. Jesucristo es el centro de las Escrituras. Miren, hermanos, la persona que no acepte este punto, que Jesucristo es el centro de las Escrituras, ha errado. Y lo vamos a probar con la misma Biblia. Porque al iniciar la lección, esta es una lección muy elemental de la materia de Biblia, yo les decía, vamos a definir el término Biblia, el canon, la inspiración divina y el mensaje central de la Biblia. El mensaje central de la Biblia es un hombre, Jesucristo. Un ser que se encarnó en carne y sangre, que vino para salvar. Quisiera que aquí, en esta gráfica, ya se fue mi hija, ¿verdad? Pero René, sí, por favor, hermano, ayúdame aquí. Oye, solamente para visualizar, para ejemplificar, este punto, hermanos, es tan importante, porque el que no entiende esto, no ha entendido el mensaje de la Biblia. La Biblia es un libro cristocéntrico y por ende nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. Vas a poner por favor, una gráfica que sube hasta un clímax aquí y luego de ahí ya no baja, ¿eh? Correcto. Entonces de aquí le pones profetas. Y ahí les va el primer texto. Hechos. Bueno, vamos primero a Juan 5:39. Juan 5:39 al 46. Hermanos, si ustedes aprenden este último punto, me parece que es el más importante porque aplica a nuestra percepción total de lo que son las Sagradas Escrituras. Léelo, por favor. Juan 5:39 en adelante. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Bueno, una pregunta. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Correcto. Fíjense bien, hermanos. Tenemos dos sujetos aquí. El Cristo y las Escrituras. Los religiosos de aquel tiempo no aceptaban que Él era el Cristo. Decían que era un impostor, que estaba endemoniado y todo eso, ¿no? Lo acusaron de que era un impostor. Pero el Señor les dice a ellos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Entonces la pregunta es, ¿quién es más importante? ¿Las Escrituras o el Cristo? El Cristo. ¿En qué sentido, hermano? ¿En qué sentido es más importante? Pues porque es el objetivo de las Escrituras. Entonces, el mandamiento, o lo que leemos ahí, pudiera tomarse a simple vista como un mandamiento, porque aparece como mandamiento desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se le dijo a Josué, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él. Meditar, lo escribirás, la repetirás. Se le dijo, o sea, se nos invita a escudriñar, a repetir, a meditar. Ocúpate en ellas. Hay muchas declaraciones en el sentido de meterse a la Escritura.
Entre tanto que voy, ocúpate en leer. Decía el Salmo 119, decía, ¿cómo amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Otra parte bonita decía, qué dulces son tus palabras, más que la miel a mi boca. Está bien, sí hay mandamiento de meterse a la escritura, pero, dice el Señor, bueno, escudriñenlas. A ustedes tienen la percepción de que en ellas está la vida, y sí está la vida en las escrituras, siempre y cuando las entiendas, porque la vida está en Jesús. Y todos los profetas lo señalaban a Él. Todos los profetas hablaban de su advenimiento, de su nacimiento, de su obra. Todos los profetas escribieron para señalar hacia Jesús. Entonces Él dice, escudriñad las escrituras, a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas están hablando de mí, pero ustedes no quieren de mí. Entonces, ¿qué les está diciendo Ramón? Ellos creían tener la vida eterna, pero no creían en Él, ¿no? Así que en realidad no tenían la vida. ¿Y de qué les servían las escrituras entonces? Pues de nada, sin Cristo, nada. Hermanos, el estudio de la Biblia no te sirve de nada si no encuentras a Cristo. Sí, de hecho iba a comentar eso. Tenía la letra muerta, pero el Espíritu no les había revelado el propósito de las Escrituras, que era Cristo la vida, pues. Exactamente. Es como hermanos, el Señor lo que les está diciendo es, ustedes son amantes de las Escrituras, son escribas, son doctos, pero yo estoy aquí ya, yo soy el producto de las Escrituras, y no quieren venir a mí para que tengáis vida. Entonces, si una persona se mete al estudio de la Biblia, pero no encuentra a Jesús, son religiosos, hermano. Sí, es gente que se va a meter, y es gente, esto tiene muchas implicaciones, van a alegar muchas cosas. No, esto acá, esto allá. Pero, ¿encontrar a Jesús en qué sentido? Bueno, porque todos los profetas hablaron de Él, todos lo señalaron a Él, pero aquí se traspasa ya el ámbito de lo que es estudio, porque te vas a encontrar con una persona hoy en tu vida. Es para tener vida, hermanos. Ya se sale de lo que es letra. No sé si me explico aquí. Sí, el que lo sufrió más de cerca yo creo que fue Nicodemo, ¿no? O sea, Cristo le dijo, mira, no, tienes todo esto, no entiendes. ¿Qué tal si te dijera cosas celestiales, no? O sea, tienes lo que Dios te ha dado aquí en la tierra, la palabra. Eres el maestro de la ley y no sabes estas cosas. Así. Exactamente. Aquí, porque miren, hermanos, hay grupos que se han quedado con el estudio de las Escrituras, y qué bueno, pero si no encuentran a Jesús es en vano. Los testigos de Jehová dicen que lo importante no es Jesús, sino lo importante era el reino. Pero no está de esa forma planteado en la Biblia. Les voy a dar otro texto donde Jesucristo dice, El Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre Sino por mí, exactamente. Ok, entonces, Jesucristo es el centro. Hechos 10:43. Vamos a Hechos. De hecho, ahí le faltó leer a ese texto, hermano. Le faltó leer Sí, más. era hasta el 46. A ver, léelo todo, hermano. Lo que faltó, continúo leyendo San Juan capítulo 5, versículos 44 al 46. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Correcto, ahí estaba la conclusión del concepto, ¿no? Ustedes están, varias veces dijo el Señor, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Según ellos están basados en Moisés, pero a ellos les dice, Moisés escribió de mí, y si creyeran en verdad a Moisés, creerían en mí, porque Moisés escribió de mí. Esto es una blasfemia para el ámbito judío, hermano. Ellos dicen, el hombre más grande que ha pisado sobre la faz de la tierra es Moisés.
Y el segundo es el Mesías, el Mesías, y todavía no ha venido, dice. Entonces Moisés todavía es el grande. Abraham y Moisés y los profetas, ¿no? En ese orden, pero es Moisés el más prominente. Pero Cristo está diciendo, Moisés escribió de mí. En otra parte dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué quisieron hacer con él? Matarlo, porque era algo blasfemo. Entonces, si la persona no se encuentra con Jesucristo de forma escritural, que lo vea en las escrituras, y luego se encuentra con él para recibir vida, es en vano el estudio de la Biblia si no te has encontrado con Cristo Jesús. Todos los profetas lo señalan a él. Hechos 10:43. A ver, René, por favor. Y voy a dar un cambio para ver si hay algún comentario por ahí. Hechos 10:43. Bueno, desde el 42 y 43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjense qué curiosa, hermanos, esta declaración. A este dan testimonio todos los profetas. Todos. A ver, digan, todos. Todos. Aquí no se trata de que nomás Isaías dijo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí dice que todos. Aún el profeta Juan se me apareció y me dijo, yo soy el que vivo y he sido muerto. O sea, todo apunta a Jesús. Todos los profetas. El hecho de que nosotros estudiemos algún profeta y que no nos demos cuenta que habló de Jesús es porque nosotros no nos damos cuenta, pero todos los profetas dan testimonio de Jesús. Entonces hagan de cuenta que todos están así, con el dedo índice apuntando hacia ese ser maravilloso que pisó la tierra y que nos redimió. Por eso dijeron los apóstoles, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Cristo Jesús. Ese es el mensaje de la Biblia. Hermano, comentario personal. Hace rato decías, los testigos de Jehová dicen, estudian la Biblia, pero enfocado en Jehová. Y no, es en Cristo. Algo sí comentaste, ¿verdad? Yo digo, yo que fui católico, ellos hablan de Jesús, pero todo es para María, o para otros santos. O relacionado con la Santa Madre Iglesia. Sí, o la Santa Madre Iglesia, pero en realidad sacan del centro del estudio de la Biblia o de la vida bíblica al objetivo, que es Jesús. Vamos a dejar algún comentario en la sala, hermanos, ya estamos llegando al final del estudio. Adelante, profesor Rodrigo, con algún comentario sobre el centro de la Biblia. Cambio. Correcto. Todo el centro de las Escrituras es Jesucristo. Cuando hablamos de las Escrituras y Jesucristo, no podemos dividir como si fueran dos cosas aparte. El capítulo 1 de Juan nos presenta que el verbo, el logos, la palabra hebrea, la palabra se encarnó. Una correcta traducción de Juan 1.1, y en principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. No podemos desligar a Cristo de las mismas Escrituras, ya que es la palabra hablada, la palabra manifiesta en carne, y la palabra escrita. Ahora esta palabra mora en nosotros, y esa palabra, las Escrituras, se manifiesta en usted. Por eso, la pregunta que les hice, el evangelio que recibió Pablo no lo recibió de hombre, porque lo recibió de Cristo. Él, cuando leía las Escrituras, leía a Cristo. Cuando escuchaba a un hermano que le compartía el evangelio, escuchaba a Cristo. Cuando leía el Antiguo Testamento, veía y escuchaba a Cristo. Y Juan comprendió que la palabra se encarnó. No podemos desligar una cosa de la otra. Él es el maná, que dijo que quien comiera de él tendría vida eterna. ¿Por qué de él? Porque él es las Escrituras. Y les dijo que no tan solo de pan vivía el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo es
lo que Dios siempre habló y estuvo frente a Dios. Nada ha hecho Dios si no es por Él. Por eso siempre es el centro del universo y es el todo del universo. Todas las cosas fueron creadas por Él, para Él y subsisten en Él. Algo que hay que, como aplicaban ustedes, se les tiene que revelar qué significa por Él, para Él y subsisten en Él. Bendiciones, Pastor Carmen. Excelente comentario, profesor. El Verbo se hizo carne. Aquí pudiéramos decir, hermanos, que la palabra de Dios vino a los profetas. Una porción. Por ejemplo, estaba Isaías por ahí caminando, no sé dónde, solamente estoy diciendo, pero de repente le viene la visión. Veo un hombre como raíz de tierra seca. Lo veo que no está guapo, está desfigurado. No hay parecer en él. Veo que lo están despreciando, despreciado y desechado. Varón de dolores, está experimentado en quebranto. Y veo que todos se esconden de él. No lo estimamos. Y empieza, hermano. Porque una porción de la palabra vino a él. Y otra porción vino a Moisés. Y otra porción vino a Jeremías. Y todos los profetas dieron testimonio de él. Entonces, tal y como dice Rodrigo, el profesor, él es ahora no una parte de la palabra. Él es la palabra. Él es el verbo hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Qué bonito, hermano. Qué bonito. Estaba leyendo, me acordé que Felipe hizo eso, hermano, con el eunuco. El eunuco estaba leyendo a Isaías y dice, no entiendo esto. Y dice que empezando desde esa escritura del profeta Isaías, le predicó a Jesucristo. Nos mostró el Evangelio de Jesucristo. Esto, hermanos, que estamos compartiendo es muy, muy, muy importante. No pierdas tu tiempo en el estudio de la Biblia. Si no ves a Jesús, ora porque estás estudiando mal. Claro, hay muchas cosas que ver, la escritura, los contextos, todo, pero es Jesús el que está, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Y ya hablando de lo que es la persona de Jesús en sí, ya no aquella persona que emana de las Escrituras, sino la relación que tú tienes con Él. Porque Pablo dice que Dios te dé espíritu de revelación para comprender cuál sea la anchura, cuál sea la longura del amor de Dios, que te dé espíritu de revelación para conocer el misterio de Cristo. Pero eso ya te está hablando de lo que tú profundizas en tu relación con Él. Claro, todo emana de la Biblia. Pero por eso yo me doy cuenta, hermanos, que muchas cosas de las que manejó Pablo, nosotros no las hemos alcanzado. Solamente por Espíritu de Dios nos estamos metiendo al misterio de Cristo. Pero si usted se pierde de eso, se va a volver filósofo bíblico, alegando cosas, perdiendo el tiempo. Cuando la persona de Cristo no va a estar en su vida. Porque lo que dijo el Señor, ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Están atorados en las Escrituras y no se dan cuenta que ellas dan testimonio de mí. Bueno, hay otros textos ahí para considerar, pero ya es tarde. Hemos llegado a la conclusión de la clase. Hay 5 minutos ahí para comentarios. No sé si algún hermano de la sala quiere comentar. Dejo un cambio, hermanos, y seguimos el próximo viernes con la materia de Biblia. Hay muchas otras cosas que vamos a ver. ¿Quién más quiere comentar ahí en la sala? Cambio. Pastor Gamaliel, si no reconozco a Cristo, no puedo aceptar a Cristo como lo más importante y no puedo entrar a Cristo. Por lo tanto, si no entro a Cristo, en este revestimiento que recibo en la gracia en Cristo, no puedo recibir su mente y la palabra me va a quedar vedada y tomaré la palabra como un libro para locuras o me veré la obligación de entenderlo con una mente carnal y humana y la tengo que torcer, como muchas veces ya hemos oído a tantas personas que torcen la Biblia. ¿Por qué ocurre eso?
porque no se puede acomodar lo espiritual a lo carnal, necesito una mente nueva. Esta es la mente de Cristo y tengo que estar en Cristo, y para estar en Cristo debo reconocer a Cristo como lo más importante y someterme a Él. Es todo apunta a Él, siempre es Él el centro de todo. Muchas gracias, profesor, excelente comentario. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar y dar oportunidad a la clase. Qué bonito lo que dijo el profesor al final, hermanos. Fíjense que puede ser que una persona no tenga mucho conocimiento bíblico, pero tiene a Cristo, porque fue dócil para recibirle, pero entonces al tener a Cristo, Cristo le revela las Escrituras, el Espíritu Santo le revela, ¿no? Y otros que pueden estar curiosamente dándole vueltas a la Biblia, pero sin tener a Cristo, van a torcer las Escrituras. Sí, hermano. Yo solo quería citar un versículo, hermano, que está en segunda de Juan 1:9, y dice así, dice: cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Amén, gloria a Dios. Despídenos en paz, hermano, en oración. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre Santo, para escudriñar las Escrituras y lograr, Señor, conocer tu propósito para nosotros en ellas, a tu Hijo. Sí, Señor. Gracias, Padre Santo, por bendecirnos así. Nos despedimos de los hermanos de la sala, en todas partes donde corrió este estudio, Señor, y nos vamos, Señor, con tesoros, con gratos recuerdos, Señor, y descubrimientos que hemos recibido en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un saludo a todos los que están en sala, hermanos. Después subiremos a YouTube el estudio. Dios les bendiga. Cambio fuera. Bendiciones. Eso le preguntaba a Pastor Gamaliel, porque por problemas de internet, por el mal tiempo que impera aquí en la zona del Golfo de México, no pude escucharlo todo. Sí estuve escuchando, pero no pude entrar, cambio. Por hoy ha finalizado la charla bíblica. Qué bueno que tuvimos a estos excelentes comentaristas en el programa y le invitamos para que usted forme parte del siguiente. Acá estaremos iniciando un nuevo tema o continuando con el actual. Hasta la próxima.